de los 7 pecados capitales. Gula 1, a ver, más. Avaricia, soberbia, más. Pereza, lujuria. Gula está dicho, sí. ¿Cuál? Soberbia, está dicho también, me parece. No sé si me deja alguno, estoy. Bueno, esa es lujuria. La ira, exactamente, faltaba la ira, me parece. O sea que tenemos, son 7 pecados capitales, 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hizo San Felipe de Neri? Me cojo las 7 basílicas y en cada basílica predico un pecado capital unido a un don del Espíritu Santo. Esto es. O sea, entonces, ahora vamos a ir el de aquí, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a por ello. Vamos a hacer una catequesis breve pero intensa y que nos quedemos bien quedado pues, con el contenido que nos quiere transmitir. San Pablo Estrambulos, aquí la tenemos. Bueno, pues fijaros, es una ocurrencia muy bonita, muy pedagógica. San Felipe de Neri debió de ser un hombre con mucha pedagogía para intentar ver cómo explicar las cosas a los jóvenes. Él en este lugar se fija en el pecado capital de la ira y en el don del Espíritu Santo de la piedad. Vamos a ver. Ira. Ira es el pecado capital que en gran parte, si nos fijamos, existe en este momento en nuestra sociedad. Nos impresiona comprobar cuánta pérdida de papeles tenemos. Sí, muchas veces vemos que hay personas que pierden los papeles fácilmente, en ataques de ira, en momentos de falta de autocontrol, estallidos coléricos. Sí, en nuestra sociedad hoy en día somos también testigos de esos estallidos coléricos, a veces con un telón de fondo ideológico, por motivo de ideologías políticas. Las ideologías políticas suelen ser muchas veces una de las causas de los estallidos de violencia. Métete en Twitter y verás allí pues como que hay grupos ideológicos dentro de Twitter que juegan a ser súper agresivos, a amenazar a la gente, amenazas de muerte, y suelen ser muchas veces un tipo de violencia de estilo ideológico, ¿no? Ideológico político. A veces incluso con un odio anticristiano. No sé si os habéis dado cuenta que comparando Italia con España, pues en España hay un ambiente anticristiano, anticlerical muy superior a Italia. Eso es verdad. En Italia, gracias a Dios, pues no existe ese ambiente anticlerical, anticristiano, pero en España sí. Vete tú, os he puesto el caso de las redes sociales, ¿no? Metas en las redes sociales, un tal, y ahí pim, pam, allí, el obispo, la iglesia, no sé qué. Eso es cierto. O sea, ese tipo de ira y de estallidos coléricos de tipo ideológico, de tipo anticristiano, de odio, pues existen y es palpable, ¿no? Ahora bien, nosotros aquí no hemos venido para hablar de los otros. No, vamos a hablar de nosotros. Que cada uno bastante tiene con lo suyo. Porque también nosotros en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, también tenemos el riesgo de tener ira. Por ejemplo, pues porque a veces solemos dividir nuestra relación con los demás y hacemos unas diferencias muy grandes en cómo tratamos a los demás según me caigan bien o según me caigan mal. Y solemos tener filias y fobias. ¿Qué es tener filias y fobias? Pues que al que me cae bien se lo permito todo y al que me cae mal no le paso ni una. Voy a por él. Le pego un placaje continuo y constante, ¿no? Y entonces, pues existe, por lo tanto, sin entrar en esos ambientes ideológicos, políticos, anticristianos, también nosotros tenemos
el riesgo de que la ira, la cólera, mi estado de ánimo esté condicionando mi relación con los demás. Y no es justo. No es justo que yo, por ejemplo, pues me encuentre esta mañana con uno de vosotros y como me he levantado de malas pulgas, le pegue una contestación que no veas tú, hombre tú, que él no, si has dormido mal, la culpa no la tiene él, ¿no? Y no deja de ser un signo de inmadurez muy grande el que dividamos a la gente entre los que me caen bien y los que me caen mal, porque en esta vida hay que tener capacidad de tratar con todo el mundo sin hacer diferencias entre los demás, sin hacer diferencias, ¿no?, de trato. La ira, este pecado capital, en el fondo es un autorretrato. El que tiene ira, el que no aguanta los defectos de los demás y se encoleriza y monta un pollo, en el fondo la ira es un autorretrato, sin que él se dé cuenta, pero lo es. Porque las supuestas causas que le llevan a perder la paciencia no son sino circunstancias. Circunstancias. La causa de la ira está dentro de ti. La causa de la ira está dentro de ti. ¿Por qué? Porque el que no está en paz con Dios, no está en paz consigo mismo. Y el que no está en paz consigo mismo está en guerra con todos los que le rodean. Devi tenere un tono molto più basso. Ci sono persone che stanno pregando sotto la bomba. In teoria con il microfono non è possibile. Vale, bajo un poco. La ringrazio. Que bajemos un poco el tono. Vale. Sí. Los pecados capitales en sí no son mortales, pero los pecados capitales pueden llevarte al pecado mortal. Por ejemplo, la ira, tener ira, claro, dependiendo de si esa ira qué grado tiene, te puede llevar a cometer un pecado mortal. O una ira no controlada te puede llevar a cometer pecados veniales. Los pecados capitales, caput, viene de cabeza, es decir, son pecados como que de los cuales después nacen cosas. O sea, son pecados madre de los cuales luego vienen pecados los hijos. Por ejemplo, alguien que tiene ira le puede llevar a la violencia. Alguien que tiene ira le puede llevar a cometer una injusticia tremenda. Alguien que tiene ira puede hacer cosas, pero que es un pecado capital, un pecado que es como la cabeza de la cual vienen pecados inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estaba diciendo, que la ira en el fondo es un autorretrato. La ira es un autorretrato porque en el fondo lo que manifiesta es que estás mal contigo mismo porque estás mal con Dios. Y no aguantas a los demás porque no te aguantas a ti mismo. Ojo, el que no aguanta a los demás en el fondo no se aguanta a sí mismo. Y no se aguanta a sí mismo porque no está en paz con Dios. ¿Cuál es la virtud contraria a la ira? La paciencia. La virtud contraria a la ira es la paciencia. Y aquí le vamos a pedir a San Felipe de Neri el don de la paciencia, ¿de acuerdo? Pedirle a San Felipe de Neri el don de la paciencia. Dame paciencia. Dame paciencia, saber esperar. Oye, los demás, ¿Dios no tiene paciencia conmigo? Anda, ¿qué paciencia tiene que tener Dios conmigo? ¿No la voy a tener yo con los demás? Bueno, vamos a pedir esa gracia. Y para poder lograr tener paciencia y superar la ira hay una serie de consejos que me los vais a permitir. Uno es el agere contra, que dice San Ignacio. Es decir, si la ira, o sea, luchar contra ti mismo, hacer contra a tu sentimiento de ira. Si la ira te sobreviene, cuenta hasta 9. Y si no pasa así el mal momento, cuenta hasta 100. Decía San Felipe de Neri. Si la ira te sobreviene, cuenta hasta 9. Si no se ha pasado, hasta 100. O sea, es decir, que para poder tener paciencia hay que hacer contra, hay que luchar en contra, ¿no?
La ira es, escuchad esto, la ira es como una ola que alcanza un pico y luego se rompe. Si eres capaz de esperar a que la ola se rompa, ganas el control y puedes responder de un modo más reflexivo y respetuoso. Aguanta, que la ola ya se romperá. Pero en tiempos, mientras que estés encendido, cállate, no hagas nada, no actúes. Espérate. En tiempos de turbación no hagas mudanza, en tiempos de ataque colérico, quieto, tú cállate y no digas nada que la vas a piciar. Lo más seguro es que lo que digas esté mal dicho y mal hecho. Porque si uno está interiormente encendido, no es dueño de sí mismo. Bueno, por lo tanto, el pecado capital de la ira tiene una virtud contraria, que es la de la paciencia. Y el don del Espíritu Santo que pedimos aquí en este lugar, el don del Espíritu Santo para luchar contra la ira y para crecer en paciencia, es el don de piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra piedad a mucha gente le equivoca. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Bueno, no es exactamente eso. Tener piedad, tener misericordia, no. La palabra piedad significa tener intimidad con Dios. El don de piedad es el que me permite experimentar la intimidad con Dios y la intimidad con el prójimo. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Es decir, mira, yo tengo intimidad con Dios, tengo intimidad con los demás. Eso me permite ver un montón de cosas buenas en los demás, aceptarles como son, no pretender cambiar a las personas, es decir, tener paciencia con las personas. ¿Cuál es la manera de tener paciencia con las personas? A ver, voy a tener paciencia contigo, me pones, pero me voy a aguantar. No, así no se puede tener paciencia, así es imposible. La única manera de tener paciencia con las personas no es cargarse y luego sujetarse, así no se puede. La manera de tener paciencia con las personas es aprender a ver en ellas cosas buenas. Y decir, oye, que la gente tiene cosas buenas y yo estoy viendo únicamente las malas. Y no es justo que yo únicamente vea las malas y no las buenas. Para que alguien pueda cambiar, termino diciendo esto, para que alguien pueda cambiar, si tú quieres que alguien cambie, empieza por amarle y quererle tal y como es. Y así, él se sentirá amado, se sentirá aceptado y será más fácil que cambie. Sin embargo, si te enfureces contra alguien porque no le aguantas como es y estás diciendo mientras que no cambie yo no le pienso querer, no conseguirás cambiarle nunca. Para poder conseguir que las personas cambien hay que amarlas y cuando son amadas tienen un motivo verdadero, sienten fuerza, una fuerza especial para poder cambiar en su vida. Bueno, pues a San Felipe de Neri le vamos a pedir luchar contra la ira, contra los sentimientos de cólera que tengamos. Le vamos a pedir crecer en paciencia, crecer en recibir el don de piedad, el don de intimidad con Dios y el don de intimidad con los demás, que es el que nos permita pues, vencer el mal a fuerza de bien, valorando lo positivo y todo lo bueno que tienen las personas que nos rodean. Rezamos todos despacio un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.